Esta es una planta muy hermosa, pero es tóxica. Toda ella es tóxica. Pero en el campo medicinal también es utilizada para ciertas enfermedades. Entonces, en este caso, pues tenemos que tener cuidado de mascotas o niños pequeños que se sientan atraídos a querer morderla. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Esta es una vinca y se llaman vincas porque miren qué colores tan hermosos. Porque vinca viene del latín atar o sujetar. Entonces la llaman vinca por la manera en que se ata o sujeta al suelo. De ahí viene su nombre. De estas vamos a tener dos tipos, vinca menor o perenne. Cuando hablamos de una planta perenne, quiere decir que es aquella planta que vive más o menos más de 2 años. A eso se refiere con que es perenne. Entonces la primera es vinca menor o perenne, como les decía. Entonces entre estas tenemos dos. La vinca mayor, que es rastrera, de hojas grandes, y la vinca menor, que es rastrera, de hojas pequeñas. En ambas vamos a tener dos tipos de colores en las flores, que es azul o púrpura. Y la otra es la vinca de Madagascar. Madagascar, sí creo que era. Y anual. Entonces esta tiene flores de color blanco, rosa y ¿cuál era el otro? Y bicolor. Blanco, rosa y bicolor. Esos son los tipos que hay. De hecho no sé si hay más tipos, pero creo que esos serían los principales. Es una belleza. Es originaria del continente europeo y asiático. Va a tolerar temperaturas frías, heladas, pero no le gusta ese clima, así que si podemos evitar que tenga contacto con este tipo de climas, pues sería lo mejor. Si la queremos fertilizar, lo vamos a hacer en primavera-verano, cada 15 días aproximadamente. Yo esta que tengo no la he fertilizado, no ha habido necesidad. Constantemente vive dando florecitas, así como esta. Miren qué belleza. Aparentemente, eso no me consta, pues no lo he probado. El color va a variar dependiendo del suelo donde se planta. Entonces no sabría decirles. El sustrato que yo tengo es es tierra negra con piedritas, materia orgánica. Ahí he estado siempre y el color no ha cambiado, es blanco. Esta apareció de la nada en el jardín. Algún pajarito o algo la trajo aquí. Obviamente Dios por sobre todo. Y aquí vino a caer y pues aquí está en su maceta reciclada. Nos va a tolerar cualquier sustrato y eso es lo especial de esta planta. Entonces, en el caso del riego, pues tendríamos que regar y cuando veamos que el sustrato está a punto de secarse, pues volvemos a regar. O sea, es una planta muy resistente, pero tenemos que tener cuidado con el exceso de riego. Nos va a tolerar sol directo, pero lo ideal sería semisombra. Yo la tengo bajo mucha iluminación, luz filtrada, porque me he dado cuenta que cuando recibe sol directo esta tonalidad de verde disminuye. De hecho hay algunas hojas que empiezan a ponerse amarillas. Entonces esta tonalidad de verde es la que me gusta y así se ha mantenido bajo mucha iluminación. No la podemos tener en sombra porque la va a tolerar,
pero la floración va a ser menor. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con eso. Como les digo, y es que las hojas son tan hermosas, el color verde, que cuando no está con flor, pues solo el color verde da un buen toque donde la tengamos. Las plagas que va a tener ella es la cochinilla, el pulgón y los hongos. Entonces esta, gracias a Dios, no ha tenido ningún tipo, a excepción de estas marcas que tiene aquí. No he logrado identificar qué tipo es, porque tiene varias marcas, pero no sé si tal vez por lo tóxica la mordió y de ahí la dejó, pero no sé. Pero es una planta resistente, al menos, como les digo, yo la tengo con mucha iluminación, y a excepción de estas marcas, pues no ha habido ningún problema, ha estado muy bien. Miren, esta se puede podar porque crece mucho, pero algo que me he dado cuenta es que si la podamos sin control, se deforma y las hojas empiezan a salir muy feas. Entonces, si la vamos a podar, supuestamente se trabajan solo las puntas, pero con eso, como les digo, tenemos que tener cuidado, porque yo he visto cuando se deforma, como que no se puede podar de cualquier forma, pero no sé. Así que tenemos que tener cuidado cuando lo vayamos a hacer. Esta nos puede crecer como arbusto, la podemos tener en algunas, pueden ser como colgante, otras rastreras. La cuestión es que esta planta es muy invasiva, así que si la dejamos sin control, pues puede ocupar bastante espacio. Entonces, cuando vayamos a regar esto es bastante importante. Tratemos de no mojar las hojas, porque les mencionaba que es atacada por el hongo, el oidio, que es unas manchitas blancas. Puede ser un problema también. Nos va a resistir la sequía, entonces por eso es de que podemos, cuando vayamos a regar, pues como les digo, que el sustrato esté, cuando ya está casi seco, ahí vamos a regar, pero siempre tengamos cuidado, porque va a depender el clima donde vivamos también. La cuestión es que no nos vaya a dar problemas de hongos. Y como les menciono, pues miren las dos tonalidades. Este es el verde que ya está, y este es el verde de las hojas nuevas. Ahí se ve un poco de diferencia. Y así está. Es una belleza. Y máxime los colores, los bicolores que hay, ¿no? Entonces estos serían los cuidados de esta belleza. Así que gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego. Aquí está otra, miren. Es que no sé qué puede ser. Bueno, vamos a observar. Lo pronto es que es una planta bastante resistente.